No recuerdo el momento exacto en que me llevaron, solo el sonido seco y rítmico de las botas militares sobre el piso de piedra antigua, y el viento helado cortando el silencio nocturno, como si el mundo entero hubiera parado de respirar en ese instante fatídico. Me desperté desorientada en una carroza desvencijada, sentada sobre paja sucia y maloliente, con las manos firmemente amarradas con cuerdas ásperas y la boca amarga llena de tierra seca que me raspaba la garganta. Estaba con el cuerpo ardiendo en fiebre y los huesos tan pegados a la piel que ni mi propia alma atormentada y rota tenía donde esconderse en aquel cuerpo devastado. Pero aún en ese estado deplorable, conseguí escuchar, y lo que llegó a mis oídos me paralizó completamente. Lengua apache áspera y gutural. No grité ni lloré, ni siquiera me atreví a respirar profundamente. Creo que en ese momento ya ni me recordaba cómo se hacía eso de expresar emociones. Solo quedé allí inmóvil como una estatua mirando hacia el cielo infinito mientras el sol inclemente quemaba mis ojos hinchados. El astro rey parecía burlarse y zumbar de mi fragilidad y debilidad extrema. Fue así que llegué arrastrada como si fuera una plaga contagiosa, una enfermedad viva y peligrosa, hasta el centro bullicioso de la aldea apache de Tsacuín, ubicada en las tierras áridas del norte del actual estado de Arizona. Los soldados me entregaron con desdén como si entregaran un fardo inútil y desesperado. Y yo, la que una vez fue la orgullosa hija del gobernador Samuel Esteban Monteluna, fui dejada como un simple resto de comida podrida para un pueblo que nada me debía, y que ciertamente tampoco me quería en sus tierras sagradas. Una multitud curiosa y temerosa salió lentamente de dentro de las tiendas tradicionales. Las mujeres vestidas con sus ropas típicas cubrían sus rostros con recelo. Los niños pequeños se escondían tras las faldas de sus madres asustados. Los hombres guerreros me encaraban con evidente desconfianza y disgusto. Yo, pálida como un fantasma, con la piel herida y quemada por el sol inclemente, los cabellos enmarañados y sucios, y la alma estirada hasta el límite de la cordura, parecía más un cadáver ambulante que un ser humano vivo. Fui dejada de pie temblando incontrolablemente en medio del círculo de ojos silenciosos y acusadores. Un viejo sabio con canas plateadas en la cabeza se aproximó con paso lento pero decidido. Sus ojos penetrantes me examinaron minuciosamente como si buscasen un sinal divino, una explicación lógica o quizás un castigo merecido. Pero nadie explicó nada en absoluto, y nadie más se aproximó a mi figura desolada. Algunos murmuraban palabras incomprensibles en su lengua nativa que yo no lograba entender. Otros simplemente se alejaron con disgusto visible. ¿Por qué? ¿Por qué mi propio padre me había entregado como una forma cruel de punición? ¿Y qué crimen terrible había cometido para merecer semejante destino? Las preguntas ardían como brasas en mi mente atormentada, pero no encontraban voz para expresarse. Yo ya había desistido hasta de sentir el hambre que me carcomía las entrañas. No probaba bocado durante días interminables. Y aún así, algo en ese lugar parecía más cruel que cualquier celda fría o bofetada escondida que ya había recibido en el palacio. La crueldad aquí era diferente, más sutil y penetrante, como el viento helado que se colaba por las grietas de mi existencia. Allí yo era nada. Ni prisionera ni víctima. Era menos que el polvo que flotaba en el aire ardiente del desierto. Solo nada. Cuando la noche cayó como un manto pesado sobre mis hombros cansados, fui dejada dentro de una tienda de pieles. Un espacio oscuro sin cama, sin fuego o sin voz. Las sombras danzaban en las paredes de cuero burlándose de mi soledad absoluta. La única cosa que rompió el silencio sepulcral fue el son seco de pasos firmes y decididos sobre la tierra árida. Y por entre las frestas de la tienda, yo lo vi por primera vez. Tacoma. Él era enorme e imponente como las montañas que rodeaban el campamento. Cabellos largos como sombras nocturnas caían sobre sus hombros anchos. Ojos duros como piedra tallados por años de luchas y pérdidas, pero que por un segundo fugaz pero eterno pararon en mí. Y en ese segundo yo lo vi. No había piedad en esa mirada profunda, no odio, pero algo diferente, algo que brillaba como una estrella solitaria en la noche más oscura.
algo que yo también escondía en lo más profundo de mi ser. Él dejó algo en la entrada de la tienda, un gesto tan silencioso como significativo. Un pequeño trozo de pan hecho de maíz dorado como el sol del atardecer. Y se alejó con la misma quietud con la que había llegado. Yo no toqué el pan, no conseguí hacerlo aunque mi cuerpo lo suplicaba. Mi estómago gritaba con dolor punzante, pero mi alma orgullosa y herida no me dejaba ceder. Yo no quería nada de allí, de ese lugar que me había recibido como una maldición. Solo quería desaparecer, fundirme con las sombras, hasta que no quedara nada de mí. La mañana siguiente me desperté del mismo modo, viva pero vacía como el desierto mismo. El pan todavía estaba allí intocado como un testigo mudo de mi resistencia, y a lo lejos entre las tiendas que se alzaban como fantasmas en la luz del amanecer, los ojos vinieron de nuevo, no de curiosidad sino de descanso, como si mi presencia allí fuera una ofensa al propio suelo sagrado de sus ancestros. Y tal vez lo fuese, pero nadie sabía lo que había pasado conmigo antes de llegar allí. Ni siquiera Tacoma con su mirada penetrante y sus silencios elocuentes. Y si alguien supiera la verdad que ocultaba mi corazón, tal vez ni los dioses de ese desierto pudieran soportar el peso de mi historia. Esa noche, después de que el fuego se apagó en el centro de la aldea, dejando solo brasas moribundas, los ancianos se reunieron en secreto. No era permitido que mujeres o jóvenes se aproximaran del círculo de piedra donde discutían las decisiones más graves del clan. Pero yo oí escondida entre las sombras de mi tienda con el corazón apretado como un puño, como si esperara ser quemada viva al nacer del sol. Hablaban bajo en susurros que se mezclaban con el viento nocturno, pero yo oía lo suficiente para entender lo más importante. Ellos no sabían qué hacer conmigo. El gobernador nos entregó una ofrenda indigna, dijo el más viejo llamado Chasca, su voz cascada por los años. Él era un hombre de palabra lenta, respetado como la memoria viva del clan. Pero él cumplió el acuerdo, respondió otro más joven, con la voz tensa, sus palabras cortando el aire como una flecha afilada. Se pidió algo que para él no tuviera valor, algo que pudiera ser descartado sin remordimiento. Y él, sin dudarlo un momento, nos dio la hija como quien se deshace de un objeto indeseado. El silencio cayó como una tempestad sobre el círculo de ancianos, pesado y opresivo, como las nubes negras antes de una tormenta del desierto. Una mujer, una anciana curvada por el peso de los años, que usaba colares elaborados con dientes de animales salvajes y semillas sagradas del desierto, rompió la tensión con palabras que parecían emerger desde las profundidades de la tierra misma. Cuando se juega la carne de su propio sangre en el desierto, los espíritus se acuerdan, murmuró ella, sus ojos nublados por la edad pero brillantes de sabiduría ancestral. Algunos se acordaron de las antiguas profecías de los pactos sellados con sangre bajo las estrellas del desierto. Otros se enfadaron sintiendo la perturbación en el equilibrio sagrado de sus tierras. Uno de ellos fue directo, su voz resonando con la fuerza de un trueno en la noche. «Esto no es una ofrenda», declaró con firmeza inquebrantable. «Es una provocación, un desafío a nuestras costumbres más sagradas». El nombre de Tacoma fue citado flotando en el aire como humo de sage cargado de significado y poder. Y por un momento el tiempo paró dentro de ese círculo, como si los espíritus mismos contuvieran el aliento. «Él pagará por haber rompido los votos ancestrales», susurraron las voces, «pero cuidará de ella como guardián de un secreto oscuro. Su silencio será el hilo que mantendrá esa tea en su lugar como una promesa sellada con el fuego mismo». Tacoma. Yo no tenía ni idea de lo que había hecho, de los pactos que había roto, de las leyes antiguas que había desafiado. Solo sabía que ahora él estaba ligado a mí por cadenas invisibles pero inquebrantables, como si de alguna forma cruel y ancestral fuéramos espiños fijados en la misma carne sangrante, destinados a compartir el mismo dolor. La mañana siguiente los murmullos comenzaron a extenderse como fuego en la hierba seca. Las mujeres cochichaban mientras moían millo sus ojos, evitando mi presencia como si fuera una sombra maldita. Los jóvenes me miraban como si fuese una maldición con piernas, un presagio de desgracias por venir. Un niño llegó a llorar cuando me vio, sus gritos resonando en el aire caliente del desierto. La madre lo puso contra su pecho protectoramente
y dijo algo en apache que sonaba como amaldizuada, una palabra que parecía arder en el aire. La aldea entera parecía dividida por mi presencia, como una herida abierta que no sanaba. Algunos decían que traía mala suerte, que mi sombra marchitaba las plantas. Otros creían que cargaba espíritus vengativos, que mi respiración envenenaba el aire sagrado. Pero todos, absolutamente todos, me evitaban como si fuera una plaga del desierto. Todos menos Tacoma. Era la voz de Tacoma. Una melodía antigua, triste, casi sagrada, que resonaba en el aire caliente del desierto como un lamento ancestral. Estaba sola cerca del peñazo imponente que se alzaba contra el cielo rojizo, con los ojos cerrados en profunda contemplación y las manos abiertas al cielo como si intentara atrapar los últimos rayos del sol poniente. Paré allí escondida entre las sombras de los arbustos resecos, mirando de lejos su silueta solitaria. Y en aquel instante revelador como un relámpago en la oscuridad, percibí una verdad innegable. Él no era el prisionero que todos creían ver, ni el algoz que algunos susurraban que era. Él también era prisionero, atrapado en una jaula invisible pero inquebrantable, preso dentro de sí mismo, encadenado por memorias y secretos que parecían consumirlo desde adentro, preso por un error que aún no conocía, un misterio que flotaba en el aire como el polvo del desierto, pero que de alguna forma inexplicable nos unía en este lugar desolado como dos almas perdidas en la inmensidad del desierto. Volví a mi tienda antes de que me viera mis pasos silenciosos sobre la arena caliente, y por primera vez desde mi llegada el pedazo de peixe que había dejado aquella mañana lo comí con una conciencia nueva, lentamente saboreando cada bocado, con culpa pesando en mi corazón como piedras del desierto, pero con hambre, una hambre voraz y primitiva, hambre de algo que iba mucho más allá de la simple comida, un anhelo profundo de comprensión y verdad. Su nombre comenzó a circular más que el mío en la aldea como un viento persistente que no cesa. Tacoma. Siempre dicho con un tipo de reverencia contenida mezclada con temor, y también con una desconfianza palpable que envenenaba el aire. A cada paso de él por la aldea, los ojos se desviaban rápidamente, como si mirarlo directamente pudiera traer mala suerte. Nadie lo desafiaba abiertamente, manteniendo una distancia respetuosa pero temerosa. Pero yo percibía en susurros furtivos, en conversaciones interrumpidas. Él había hecho algo que había perturbado el equilibrio sagrado de la tribu. En la cultura apache, el silencio habla más que cualquier palabra pronunciada, cada pausa cargada de significado ancestral. Y Tacoma era un hombre de silencios profundos, cada uno más elocuente que 1000 palabras. Una mañana el anciano Chasca entró en mi tienda, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa. Por primera vez desde mi llegada forzada, alguien se atrevía a hablar directamente conmigo, rompiendo el muro de silencio que me rodeaba. «No perteneces a este lugar», dijo él en un español arrastrado con fuerte acento apache, sus palabras pesadas como piedras, pero está aquí y va a vivir. Tacoma cuidará de ti y no hará preguntas. Solo lo sentí aceptando sus palabras en silencio. Mis huesos estaban demasiado pesados para discutir, cargados con el peso del cansancio y la incertidumbre, pero mi mente ya empezaba a despertar, a querer saber más. Tacoma llegó aquella tarde, su sombra proyectándose en la entrada de mi tienda. Por primera vez entró en la tienda con pasos cautelosos. Él no habló, manteniendo su característico silencio. Solo se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa pero significativa. Puso una tijela con agua cristalina y un pequeño paño desgastado, y empezó a limpiar mis brazos con cuidado reverente, donde la piel se rompía a causa del calor implacable del desierto. Fue allí que vi las cicatrices en su cuerpo bronceado. 2, en las costas largas profundas como mapas de un dolor antiguo. Una punición visible, una marca de su pasado. Entonces él habló rompiendo su silencio. Por primera vez dirigiéndose directamente a mí. «Me escogieron porque piensan que no siento nada más», dijo con una voz baja roja, como el atardecer llena de arena y pasado doloroso. «¿Sientes algo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió con palabras. Solo me miró.
Un mirar directo profundo como un pozo del desierto que me hizo desviar la mirada abrumada por su intensidad. Con el tiempo descubrí más fragmentos libres que se entrelazaban como hilos de una historia dolorosa. Él había salvado a un hombre blanco herido desobedeciendo una orden sagrada de la aldea, un acto de compasión que desafió las leyes ancestrales que mantenían el equilibrio de su pueblo. El hombre había invadido una área protegida, territorio sagrado, donde los espíritus de los ancestros caminaban libremente. Tacoma, guiado por una compasión que superaba los límites de su cultura, lo escondió en una cueva alejada y lo cuidó en secreto durante días curando sus heridas con hierbas medicinales y compartiendo agua preciosa del desierto. Eso casi costó la vida de 2 niñas inocentes que fueron capturadas por batidores armados en el camino de fuga del extranjero, un precio demasiado alto por un acto de misericordia. Tacoma fue punido con azotes brutales que marcaron su carne y su espíritu. Perdió el derecho de liderar cazadas, una parte fundamental de su identidad guerrera. Nunca más podía participar en los rituales sagrados de los guerreros ceremonias, que conectaban su alma con los espíritus antiguos. Estaba vivo pero amputado del orgullo que definía su existencia, un guerrero sin guerra, un cazador sin caza. Y ahora, como si el peso de su castigo no fuera suficiente, le dieron a él y yo como una carga adicional sobre sus hombros ya pesados. Como si él fuera el único que soportaría cargar un error vivo sobre sus cuidados, un recordatorio constante de su propia transgresión. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que nosotros dos éramos errores en forma de gente, almas perdidas, unidas por el destino cruel. Esa noche el sueño me eludió como agua en el desierto. Estuve sentada en silencio observando sus manos, mientras dormía al lado de afuera de la tienda, expuesto a los elementos como penitencia voluntaria. Manos grandes calzadas por años de trabajo y lucha que ahora eran mis únicas áncoras en un mundo que se había vuelto extraño y hostil. Él había sido punido por tener compasión, por ver más allá de las fronteras de su tribu. Y yo, por haber amado a quien no debería, por seguir mi corazón hacia territorios prohibidos. Sí, Caleb, el nombre que todavía quemaba dentro de mí como brasas ardientes de un fuego que me consumía. Pero en esa aldea, ahora había otro nombre que quemaba diferente, con un calor más suave, pero igualmente intenso. Tacoma. Y lo más extraño era que cuanto más descubría de él, de su historia, de sus cicatrices, tanto físicas como espirituales, más sentía que tal vez, solo tal vez, todavía pudiera encontrar alguna parte de mí que valiera la pena salvar, algún fragmento de esperanza en medio de tanta desolación. El tiempo allí parecía diferente, como si el desierto tuviera su propio ritmo, su propia medida. El sol nacía lentamente sobre las montañas distantes, pero quemaba como castigo divino, implacable y purificador. Las noches eran silenciosas, un silencio profundo cortado solo por el son melancólico de los grilos y las danzas distantes que llegaban como susurros del viento. Nunca insistía. Solo dejaba y se iba como una sombra silenciosa que se desvanece al amanecer. En el tercer día, además del alimento cotidiano que dejaba con regularidad, había una flor, un gesto tan simple pero cargado de significado en medio de tanta desolación. Una flor pequeña de color intenso como el atardecer en el desierto, con un caule retorcido que parecía contar su propia historia de supervivencia. No la tosé temerosa de que se desvaneciera como un espejismo, pero tampoco la dejé fuera, permitiendo que su presencia delicada habitara mi espacio. Las mujeres de la aldea empezaron a mirarme con ojos extraños, como si hubieran descubierto algo inquietante en mi existencia. No era pena lo que reflejaban sus miradas penetrantes. Era algo entre el miedo y el descanso, una mezcla peculiar de emociones que no podía descifrar completamente. Una de las más viejas, de piel enrugada como madera seca del desierto, pasó por mí y murmuró algo, palabras antiguas cargadas de presagios. Tacoma lo oyó desde la distancia, y por primera vez, rompiendo su voto de silencio, habló alto con alguien. No entendí las palabras que intercambiaron en su lengua ancestral, pero sentí la tensión que se elevaba como el calor del mediodía. El modo en que las niñas se calaron fue instantáneo, como pájaros asustados, buscando refugio. Como los adultos pararon lo que hacían, congelados en el tiempo por un momento.
Después de eso nadie más se aproximó a mi espacio como si un círculo invisible me protegiera o me aislara. Yo era la mujer que no comía rechazando el sustento como quien rechaza la vida misma. La mujer que no hablaba guardando sus secretos como tesoros enterrados. La mujer que parecía ya haber muerto, pero que insistía en respirar desafiando al destino mismo. A veces durante la madrugada, cuando el silencio era más profundo, yo escuchaba risas bajas del lado de afuera. Eran zombarías mezcladas con el viento, dictos rápidos en apache, seguidos de risadillas nerviosas. No necesitaba entender las palabras para comprender su significado oculto. Yo reconocía el tono, ese lenguaje universal del miedo y la superstición. Una noche oía a una niña llorando en la oscuridad. La madre la agarró abruptamente y dijo con raíz apuntando en mi dirección, como quien señala un peligro inminente: «Si no duermes, ella te llevará». La amenaza flotó en el aire nocturno. Yo me había convertido en un fantasma entre los vivos, una presencia que inspiraba temor y susurros. Tacoma continuaba observando, guardián silencioso de mi existencia fragmentada. De lejos, sin hablar, mantenía su vigilia constante. Pero yo sentía cuando él estaba cerca como si su presencia alterara el tejido mismo del aire. El aire quedaba más denso, cargado de palabras no dichas. El silencio se volvía más profundo, como un pozo sin fondo. A veces él pasaba la mano por los cabellos oscuros, como si estuviera cansado de cargar el fardo que yo representaba en su vida ya complicada. Hasta que en un atardecer carmesí, yo caí. Fue de repente, sin aviso previo. Levanté para salir de la tienda y el mundo giró violentamente. Mis huesos no sostuvieron el peso de mi existencia, la boca seca como el desierto mismo, la piel en fuego ardiendo con fiebre intensa. Todo se oscureció en un segundo que pareció una eternidad infinita. Cuando me desperté había hojas mornas sobre mi pecho, un remedio ancestral. Alguien cantarolaba en la penumbra. Una voz baja, profunda, como una oración que atravesaba la piel y llegaba al alma. Era Tacoma. Él me cargaba hasta un lugar alto, afastado de la aldea. Allí el viento batía diferente, como si hablara un idioma propio, más frío, más limpio. Y él estaba sentado a mi lado con los ojos cerrados firmemente, como si estuviera implorando perdón a los dioses ancestrales por mi comportamiento, por mi resistencia, por mi terquedad, que desafiaba las leyes naturales de la supervivencia. Me volví hacia él débil, empapada en sudor, con la mente nublada por la confusión que me envolvía como una neblina espesa. Y entonces, desde lo más profundo de mi ser, emergió un grito desgarrador con la voz más roja y ardiente que jamás había brotado de mi garganta reseca. ¿Por qué? La pregunta resonó en el aire como un trueno. Él abrió lentamente sus ojos oscuros, me miró directamente con una intensidad que penetraba el alma, y respondió con palabras que quedarían grabadas eternamente en mi memoria. Porque tú aún no has terminado. La simplicidad de su respuesta ocultaba una verdad profunda que me estremecía. Después de pronunciar estas palabras, extendió su mano callosa ofreciéndome agua cristalina. Y por primera vez desde que había llegado, venciendo mi propia resistencia, acepté su ofrecimiento. Bebí lentamente, cada sorbo era un acto de valentía contra mi propio miedo, con temblor en las manos y desconfianza en el corazón. Pero bebí permitiendo que el agua fresca aliviara mi garganta reseca. Y por un instante, un precioso y fugaz instante, el mundo entero pareció detener su rotación eterna. Aquella noche, mientras Tacoma me llevaba en sus brazos fuertes de regreso a la aldea, algo fundamental se quebró dentro de mi ser. No podía discernir si fue el miedo acumulado, la fiebre que consumía mi cuerpo, o el recuerdo punzante de aquel nombre que enterraba cada día junto con los fragmentos de mi orgullo destrozado. Caleb. Su nombre escapó de mis labios, y me deshice completamente en los brazos de Tacoma. Comencé a delirar intensamente. Mis gritos resonaban en la noche, mi cuerpo se retorcía violentamente, como si el mismo desierto ardiente hubiera penetrado en mis entrañas, desgarrándome desde adentro con sus garras invisibles. Caleb, gritaba su nombre con desesperación. Caleb. No Tacoma, mantuvo un silencio respetuoso. No intentó callarme ni pidió que me controlara.
Simplemente me sostuvo más firmemente contra su pecho desnudo, mientras mi piel temblaba incontrolablemente y el suero medicinal goteaba como una lluvia sanadora. Lloraba descontroladamente, la saliva escurría por mi barbilla, la tos sacudía mi cuerpo exhausto. Era como si mi alma atormentada estuviera luchando por escapar a través de mi garganta. Como si todo el dolor y el sufrimiento que había reprimido durante tanto tiempo hubiera decidido emerger en una explosión devastadora. Me transportó nuevamente hasta la cima de la montaña sagrada, pero esta vez me envolvió cuidadosamente con mantas húmedas y colocó hojas medicinales calientes debajo de mi cuerpo tembloroso, creando una especie de capullo protector. Mi visión era limitada, pero podía percibir claramente el aroma terroso, el olor del suero curativo y la madera que ardía lentamente. Y allí, en ese preciso lugar y momento, comenzó a llover. No en el cielo estrellado, sino dentro de mi ser. Por primera vez en mucho tiempo, permití que el dolor fluyera libremente. Caleb. Ese nombre, ese rostro que me perseguía, esa traición imperdonable. Le había entregado todo mi cuerpo, mi nombre, mi lealtad inquebrantable. Y él me había devuelto a mi padre tratándome como un problema incómodo que necesitaba ser resuelto. Tacoma comenzó a entonar un canto sagrado, una melodía profunda grave que hacía vibrar la tierra misma bajo nuestros cuerpos. Aunque las palabras eran incomprensibles para mí, su significado penetraba directamente en mi alma herida. Era una despedida. Y tal vez sin percibir en aquel momento comencé a dejar a Caleb ir como las hojas secas que el viento del desierto arrastra sin resistencia. Cuando la fiebre finalmente cedió y el cielo comenzó a aclarar pintando el horizonte con suaves tonos rosados y dorados, abrí los ojos pesadamente. Y él estaba allí sentado de costas, su silueta recortada contra el amanecer naciente, mirando el horizonte con una intensidad inquebrantable, silencioso como siempre. Pero algo fundamental había cambiado en el aire entre nosotros. Su dolor profundo y antiguo se encajaba en el mío, como dos piezas de un rompecabezas ancestral. Me senté con dificultad, cada movimiento requiriendo un esfuerzo consciente. Mis brazos pesaban como si estuvieran hechos de plomo fundido, pero mi cabeza, por primera vez en meses, se sentía más leve, más clara. Me volví hacia él, y reuniendo una valentía que no sabía que poseía, tuve el coraje de encararlo directamente. ¿Por qué me ayudas?, pregunté con voz fraca, las palabras apenas un susurro en el aire fresco del amanecer. Él solo giró levemente el rostro, y en sus ojos oscuros vi algo que me dejó sin aliento. Sus ojos no tenían raíz de amargura ni sombra de pena. Tenían reconocimiento, una comprensión profunda que trascendía las palabras. «Porque cuando te miré vi mi propio dolor reflejado», respondió con una simplicidad que ocultaba verdades más profundas. Me quedé quieta absorbiendo el peso de sus palabras. No sabía qué responder ante tal honestidad descarnada. Entonces él completó su mirada fija en el horizonte donde el sol comenzaba a emerger. El desierto no mata a quien está herido. Él mata a quien miente sobre su propia dolor. Las mentiras son como veneno en la sangre, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Me sentí arrepiado, pero no de la manera habitual. Allí, por primera vez desde que llegué a este lugar inhóspito, no sentí vergüenza de mi vulnerabilidad. No por estar sucia, fraca, quebrada hasta los huesos, porque él no me miraba como una cosa sucia o rota. Él me miraba como alguien que había caminado por senderos similares de dolor y había sobrevivido para contarlo. En la descida de la montaña Tacoma me ofreció su mano callosa y fuerte. Yo hesité por un momento, años de desconfianza pesando en mi decisión, pero finalmente la tomé y caminé a su lado, fraca pero determinada, tambaleante pero de pie. Después de aquella noche transformadora en la montaña, algo fundamental cambió entre nosotros, no de forma visible o espectacular. Las personas de la aldea todavía me miraban con una mezcla de miedo y desconfianza. Algunas niñas todavía se escondían tras las faldas de sus madres cuando yo pasaba por los senderos polvorientos. Las mujeres todavía cochichaban entre ellas, sus susurros siguiéndome como sombras persistentes. Pero algo dentro de mí, algo fundamental y profundo, empezó a respirar nuevamente como una semilla,
que finalmente encuentra el valor de brotar en el desierto. Volví a mi tienda con pasos lentos pero firmes. Cada paso una pequeña victoria sobre mi pasado. Estábamos sentados lado a lado frente al fuego fraco que él encendió meticulosamente con piedras antiguas, sus manos moviéndose con la precisión de quien conoce cada secreto del desierto. El cielo estaba alaranjado, pintando el horizonte con tonos cálidos que parecían danzar con las llamas. La aldea permanecía quieta como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. Yo agarraba una tijela de millo cocido con las manos tremulantes, sintiendo el calor del recipiente atravesar mi piel. Él miraba hacia el fuego como si el pasado estuviera ahí adentro sus ojos, reflejando las llamas danzantes que parecían contar historias silenciosas. «Mi madre murió cuando nací», dijo él su voz, apenas un susurro que se mezclaba con el crepitar del fuego. Era blanca, continuó sus palabras cargadas de memorias nunca antes compartidas. Fugió de la ciudad abandonando todo lo que conocía. Vino con mi padre al desierto buscando una libertad que la sociedad les negaba. Nadie nunca la perdió por eso, añadió con una amargura apenas perceptible. Me quedé mirando a él, la sorpresa dibujándose en cada línea de mi rostro, cada palabra suya revelando capas de una historia enterrada. Él nunca había hablado de su madre, nunca había mencionado ese pasado que ahora emergía como un fantasma entre las llamas. La enterraron lejos, dijo, sus palabras pesadas como piedras en el aire nocturno. Ni dejaron que el cuerpo quedara entre nosotros, como si hasta en la muerte debiera mantener su distancia. Tacoma pasó los dedos por la cicatriz en el antebrazo, un gesto casi inconsciente. La piel allí era más oscura, gruesa, marcada por una historia que apenas comenzaba a revelar. Dicen que soy medio sangre, un error que respira, pronunció con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. Nunca tuve lugar ni aquí ni con los blancos, continuó su voz firme, a pesar del dolor que cargaba. La forma como él dijo eso, sin raíz, sin victimismo, resonaba con una verdad profunda y cruda. Solo como quien acepta el peso del mundo sin doblegarse ante él. Sentí algo prender en mi garganta, una emoción que amenazaba con desbordarse. Engolí seco, pero no aguanté el peso de sus palabras. «¿Y por qué no te fuiste?», pregunté, mi voz apenas audible. Él me miró por primera vez en esa noche, sus ojos castaños profundos, marcados por el sol, y la dolor encontrando los míos con una intensidad que me estremeció. «Porque el desierto me conoce, y yo lo conozco», respondió con una simplicidad que ocultaba verdades más profundas. «Aquí al menos sé dónde duele la piedra», añadió, cada palabra cargada de significado. No pude decir nada, las palabras se ahogaban en mi garganta. Solo dejé una lágrima escurrir por mi mejilla, y él no desvió el ojo, sosteniéndome en mi vulnerabilidad. Minutos después, aún con el rostro girado hacia el fuego, susurré con voz temblorosa: «Tú eres el primero que no siente pena de mí». Él cerró los ojos, un gesto simple, pero cargado de comprensión. Solo eso. Pero en ese gesto, yo entendí todo lo que las palabras no podían expresar. Por primera vez en meses, alguien me vio como igual, como un ser humano completo. No como víctima ni como amenaza, pero como alguien entera, incluso siendo quebrada. Al día siguiente me llevó hasta la frontera del río, un lugar donde el agua fluía libremente entre las piedras antiguas. Me senté en una piedra viendo el agua correr, lavando el tiempo y las memorias. Él se afastó con respeto, pero quedó cerca, dándome espacio, dándome elección. Y allí, sola con mis pensamientos, comencé a lavar los brazos, los pies, el rostro, cada movimiento un acto de purificación. Y al mirar mi reflejo en el agua cristalina por primera vez, no me odié viendo en mi imagen algo más que las cicatrices del pasado. Fue sutil al principio, como cuando la lluvia cae lentamente después de meses de sequía, cada gota, un susurro de esperanza en la tierra reseca. El desierto comenzó a cambiar, transformándose gradualmente ante mis ojos, y yo también me transformé con él. Las lluvias llegaron, escasas pero significativas, suficientes para quebrar la rigidez del suelo reseco y hacer florecer pequeñas flores silvestres, entre las piedras agrietadas como diminutas estrellas de color en el paisaje árido. La aldea se cubrió de un verde tímido pero milagroso, como si la vida misma estuviera pintando nuevamente el lienzo del desierto.
El viento dejó de ser solo polvo y comenzó a traer consigo el aroma dulce de la vida renaciente cargado de promesas de renovación. Y mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a recordar su propia existencia despertando lentamente de un largo letargo. Yo comía un poco, pero con una voluntad renovada que crecía día a día. Masticaba lentamente saboreando cada bocado, como quien aprende a vivir de nuevo, redescubriendo el placer simple de alimentarse. Mi piel antes pálida y sin vida ganó color gradualmente como un amanecer que se desarrolla lentamente en el horizonte. Mis manos dejaron de temblar encontrando una nueva firmeza en cada tarea. Mis cabellos que antes estaban sucios y enmarañados comenzaron a brillar bajo el sol del desierto reflejando la luz como hilos de cobre pulido. Las mujeres de la aldea empezaron a llamarme al principio por mera obligación o deber, pero poco a poco movidas por una curiosidad genuina que crecía día tras día. Aprendí a costurar con ellas dominando los puntos simples y rectos pero firmes como mi nueva determinación. Hacíamos ropas con telas coloridas, cada puntada una pequeña victoria. Remendábamos cobertores viejos dándoles nueva vida con nuestras manos trabajadoras. Ellas reían entre sí compartiendo bromas y historias. No conmigo todavía no, pero ya no me ignoraban como antes. Después me enseñaron a moler el maíz, un arte antiguo pasado de generación en generación, y a hacer tortillas en el fuego de piedra, un ritual diario que requería paciencia y práctica. Era difícil al principio, mis movimientos torpes y inseguros. Yo me quemaba los dedos constantemente, erraba la medida del agua, pero persistía. Y Tacoma, siempre presente, aparecía a la distancia observando mis progresos con ojos atentos. Vi el canto de su boca moverse casi formando una sonrisa que calentaba más que el sol del mediodía. Un día memorable, una pequeña niña de la aldea me regaló un collar hecho de semillas rojas brillantes. Un gesto simple, pero profundamente significativo. Lo entregó y salió corriendo dejándome con un tesoro que significaba más que su valor material. Fue como si el propio desierto me hubiera dado un abrazo cálido y acogedor. Empecé a sonreír primero tímidamente, después con más confianza. Continued in next part due to length. Era una figura femenina delicadamente tallada simple, en su forma pero extraordinariamente bella en su esencia. La barriga se curvaba suavemente arredondada con una gracia natural que capturaba la mirada. Era más que una simple estatuilla. Era una poderosa representación de fertilidad y renacimiento, un símbolo ancestral de vida y continuidad. «Eres tú», me dijo con voz suave pero firme. Me quedé completamente sin palabras, paralizada por la emoción del momento. El regalo pesaba en mi mano como si fuera oro puro, cada gramo cargado de significado y promesa. «Pero todavía estoy quebrada», murmuré, mi voz apenas audible en el silencio de la noche. «No», respondió con certeza. «Ahora eres barro fresco, maleable y lleno de posibilidades. Puedes tomar cualquier forma». Y él lo dijo con un rostro serio y sincero, sin ningún intento de convencerme o persuadirme. Simplemente me mostraba cómo me veía a través de sus ojos perspicaces y comprensivos. Yo sonreí, un gesto genuino que brotó desde lo más profundo de mi ser. Y fue precisamente en ese momento cuando sentí por primera vez un calor en el pecho que no era dolor ni angustia. Era deseo puro y transformador. No era simplemente un deseo físico, sino aquel tipo de anhelo profundo que emerge desde la propia alma. Ese impulso fundamental de querer existir plenamente en la mirada del otro. Y yo existía vívida y real en el ojo atento de él. Esa noche memorable me senté sobre la suave manta de piel. Estaba sola físicamente, pero mi espíritu estaba completamente despierto y vibrante. Mi cuerpo había dejado de ser un campo de batalla tormentoso y doloroso. Se había convertido en territorio fértil, lleno de promesas y posibilidades. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, cerré los ojos con una paz profunda, pero también con un deseo ardiente que quemaba en mi interior. La noche más cálida del verano descendió sobre el desierto como un manto de fuego abrasador. Ni siquiera las piedras antiguas encontraban refugio del calor intenso.
El cielo despejado se extendía infinito y las estrellas brillaban con una intensidad extraordinaria, como si cada una tuviera un mensaje urgente que transmitir. Yo permanecía despierta, completamente consciente. Sentada en la quietud de mi tienda, sentía mi cuerpo pulsar con un ritmo nuevo y desconocido. No era la familiar sensación de fiebre, ni el antiguo compañero del miedo. Era algo que había estado creciendo silenciosamente durante días, una sensación que había intentado ignorar sin éxito, pero que ahora ardía como brasas vivas sobre mi piel. Mi corazón ya no latía por simple supervivencia. Latía por él con una intensidad que me sobrecogía. Me levanté en absoluto silencio. Mis pies descalzos pisaron la tierra caliente y sucia del desierto. Me deslicé por la aldea dormida como una sombra viviente y palpitante. Nadie más estaba despierto en la quietud de la noche. Solo el viento nocturno susurraba entre las tiendas portando poesía y secretos ancestrales. Cuando finalmente llegué a su tienda me detuve. Permanecí allí con la mano extendida en el aire, sin golpear, sin llamar, solo esperando en silencio expectante. Pero en mi corazón yo lo sabía con certeza. Él también estaba despierto esperando. La lona de la tienda se movió suavemente. Tacoma estaba sentado, sus ojos abiertos y brillantes, como si hubiera estado esperando mi llegada desde siempre. No pronunció palabra alguna, ni yo tampoco. Silenciosamente en la tienda. La tienda olía intensamente a madera recién cortada, tierra húmeda, y piel curtida, una mezcla de aromas que despertaba los sentidos. El fuego que ardía afuera proyectaba su luz a través de la lona, iluminando por detrás su silueta majestuosa, fuerte y definida, mientras permanecía sentado completamente atento a mi presencia. Me quedé de pie ante él, tremendo no por miedo o inseguridad, sino por un nerviosismo nacido del deseo puro y ardiente que me consumía. Él se levantó con una lentitud deliberada, su figura alta y imponente, emanando un calor que podía sentir incluso a distancia, sus ojos intensos fijos en los míos, sin pestañear. No había rastro de agresividad en su postura o expresión, ninguna prisa que traicionara urgencia, ninguna promesa vacía en su mirada. Pero ese mirar profundo y penetrante, era un universo entero suplicándome refugio y comprensión. Di un paso hacia adelante, y luego otro, acortando la distancia entre nosotros. Él permaneció inmóvil, esperando pacientemente, como si cada movimiento mío fuera parte de un ritual sagrado. Y verdaderamente lo era. Extendí mis manos temblorosas para tocar su rostro bronceado. Sus cabellos suaves y oscuros se deslizaban como seda sobre sus hombros anchos. Con delicadeza pero firmeza, tomó mis muñecas entre sus manos callosas, tratándome como si fuera una reliquia preciosa, algo invaluable, a pesar de todo lo vivido. Y entonces sucedió lo inevitable. Nos besamos. Pero no fue simplemente un beso común. Fue una entrega total, un puente tendido entre dos almas heridas. Nuestras bocas se encontraron y encajaron perfectamente, como si hubieran estado destinadas a encontrarse durante años interminables. Sus manos grandes y cálidas recorrieron mis costados con reverencia, atrayéndome hacia su cuerpo con una fuerza controlada, fusionando nuestros cuerpos con una urgencia silenciosa pero palpable. No pronuncié palabra alguna. Él tampoco lo hizo. Pero nuestros cuerpos mantenían una conversación íntima y elocuente. El calor abrasador del desierto se filtraba por la tienda, pero dentro la temperatura era aún más elevada. Nos despojamos de nuestras ropas con una lentitud ceremonial. Cada caricia era una disculpa silenciosa por el dolor que cada uno había experimentado. Cada gemido ahogado era una promesa de presencia y compañía. Y cuando me alzó sobre la manta áspera y se posicionó sobre mí, experimenté un renacimiento. Ya no era la hija del gobernador ni la mujer que había sido rechazada, sino simplemente Eloísa, completa, vibrante y profundamente deseada. Hicimos el amor pausadamente, como dos almas conscientes de estar compartiendo algo extraordinario e irrepetible. Y en sus ojos oscuros, entre suspiros entrecortados, pude ver un respeto profundo y genuino. En esa noche mágica el mundo pareció detenerse. Se detuvo para presenciar el encuentro de dos corazones exhaustos.
Se detuvo para regalarnos un momento de paz absoluta. Y cuando desperté horas más tarde con mi cabeza reposando sobre su pecho cálido, el sol aún no había comenzado su ascenso en el horizonte. Pero dentro de mí ya había luz, una luz que brillaba con intensidad renovada cada amanecer. La vida en la aldea había transformado su naturaleza por completo, dejando de ser un castigo para convertirse en un refugio acogedor. Me despertaba con los primeros rayos del sol, disfrutando del ritual matutino de lavar mi rostro con el agua cristalina del río, que fluía fresca y revitalizante entre mis dedos. Compartía las comidas con las otras mujeres, encontrando consuelo en su compañía y sus conversaciones sinceras. Sonreía genuinamente con las niñas, y me deleitaba recolectando flores silvestres junto a las más jóvenes que me enseñaban los secretos de cada pétalo. Tacoma y yo manteníamos un silencio respetuoso sobre aquella noche transformadora, pero era como si el propio desierto guardara nuestro secreto en sus dunas doradas. Los ojos de la gente cambiaron su mirada recelosa. Los cuchillos maliciosos se desvanecieron gradualmente. Algunos hasta me regalaban sonrisas cálidas cuando pasaba por su lado. Tacoma caminaba conmigo junto al fuego no como un protector distante, sino como un igual, un compañero. Pero la ciudad persistía en mi memoria como una sombra lejana. En la mañana más gélida de ese mes, cuando el viento cortaba como cuchillos, la aldea se estremeció con la llegada inesperada de un mensajero. Vino a caballo, ropa de cuero desgastada por el sol, y el viento botas sucias de carretera y polvo del camino, y un brazo bordado con hilos dorados en el hombro, el símbolo inconfundible del gobernador Monteluna, mi padre. Mi cuerpo se congeló instantáneamente cuando lo vi, como si el tiempo se hubiera detenido. Le entregó un envelope cerrado y sellado con cera roja al viejo Chasca, sus manos temblando ligeramente. Tacoma estaba inmóvil a mi lado cuando el viejo leyó la carta, sus ojos recorriendo las líneas una y otra vez. Ninguno de los dos me miraba directamente, pero ya sentía el peso abrumador de la desgracia llegando como una tormenta oscura. Cuando terminaron la lectura, Chasca me llamó con voz grave. Eloísa, tu padre exige que vuelvas a la ciudad. Inmediatamente. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Sentí mi estómago afundar hasta mis pies como si me hubieran golpeado. Mi mundo giró violentamente. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La voz salió fraca pero firme como el acero. Tacoma bajó la cabeza evitando mi mirada desesperada. Chasca hesitó varios segundos, pero finalmente respondió. Él sabía que estás viva, que estás diferente, saludable, bonita. La palabra bonita me dio náuseas, revolviendo mi estómago. Un hombre rico, amigo, cercano de tu padre, vio un retrato tuyo en el mercado. Quieres casarte. Quieres mostrarte en la sociedad. Dice que te perdoa. Perdoa. Como si hubiera hecho algo mal. Las palabras me quemaban por dentro. Tacoma no dijo nada. Ni una palabra. Se quedó parado mirando al suelo como una estatua de piedra. Respiré profundo intentando controlar el temblor en mi cuerpo, los ojos llenos de agua amenazando con desbordarse. No volveré, declaré. No es tu decisión, dijo el mensajero con dureza. Eres propiedad de tu padre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Y ahora promesa de alianza política. Tacoma levantó el rostro lentamente. Nunca había visto ese mirar en él, me heló la sangre. Frío, firme, peligroso como el filo de una navaja. No es propiedad de nadie. Él dijo en español duro, casi cuspido cada palabra, una amenaza velada. El mensajero puso la mano en la arma, sus dedos tensándose. Los guerreros de la aldea se aproximaron silenciosamente como sombras. La tensión cortaba el aire como un cuchillo afilado. Pero Chasca intervino con sabiduría ancestral. No es con la violencia que se resuelve un lazo de sangre. Tacoma me llevó hasta mi tienda, sus pasos pesados. El mundo parecía desabar a cada paso que daba. Mi cuerpo dolía más que cuando yo era solo piel y huesos, un dolor profundo y desgarrador. Ellos quieren cerrar de nuevo, dije sentada sin mirar a él, mi voz apenas audible. Lo sé. Me has curado. Continué con la voz embargada por la emoción, pero ahora quieren transformarme en vitrina. Tacoma quedó en silencio, un silencio ensordecedor.
y eso dolió más que cualquier palabra pronunciada. «Diga algo», pedí desesperadamente. «Cualquier cosa». Él me miró finalmente, y en sus ojos oscuros había miedo, un miedo que nunca antes había visto en él. «Si lucho por ti», susurró con voz quebrada sus palabras apenas audibles en la quietud de la noche. «La aldea se ha volvido contra mí», sus ojos reflejando el peso de una decisión imposible. «Y si no lucho, mi corazón muere. Se marchita como una flor sin agua en el desierto». Lloré allí frente a él como un niño desconsolado, mis lágrimas cayendo sin control sobre la tierra seca. Y él, por primera vez desde que lo conocía, no sabía qué hacer, sus manos fuertes temblando ligeramente. Porque ahora la elección dolía para los dos como una herida profunda que no dejaba de sangrar. En aquella mañana fatídica, el cielo se amaneció turbio, cubierto por nubes grises que presagiaban tormenta. El viento soplaba diferente, más fuerte y amenazador, como si trajera presagios oscuros desde tierras lejanas. La aldea, antes tranquila y llena de vida, yacía herida en silencio como un animal moribundo. Nadie decía nada, pero el silencio gritaba verdades dolorosas. Pero todos sabían, lo veía en sus miradas esquivas. Yo sería llevada arrancada de mi nuevo hogar como una planta desarraigada. Los ancianos estaban divididos, sus voces se alzaban en discusiones interminables. Algunos decían que mantenerme allí sería desrespetar el tratado con el gobernador, una afrenta que podría traer consecuencias devastadoras. Otros, con voces cargadas de preocupación, argumentaban que Tacoma había roto el último lazo que lo ataba al error del pasado, al involucrarse conmigo, permitiendo que su corazón nublara su juicio. Y que ahora, con amor ardiendo en el pecho, él no pensaba con la razón que tanto lo caracterizaba. Pero lo que nadie entendía, lo que se negaban a ver, era que yo no era un fardo pesado, y mucho menos un castigo divino. Yo era alguien que había sido reconstruido pacientemente con pedazos de silencio sagrado, paciencia infinita, tierra bendita y respeto profundo. Y yo no volvería, me juré a mí misma. No viva, no con el espíritu intacto. Cuando los hombres de la ciudad llegaron, sus armas brillando amenazadoramente bajo el sol, con órdenes escritas y asignadas por manos poderosas, ni siquiera los guerreros más valientes de la aldea osaron oponerse. La palabra del gobernador, fría y autoritaria, valía más que la sangre de una mujer que nadie quería meses antes, cuando llegué moribunda. Fui llevada a la fuerza, mis gritos ahogados por el viento. Ellos me amarraron las manos con cuerdas ásperas que cortaban mi piel. Tacoma apareció repentinamente en el centro de la aldea. Los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, el rostro duro como piedra, los ojos quemando con una intensidad que asustaba. «No te acerques a ella», rugió a uno de los soldados, su voz cargada de amenaza. Pero era demasiado tarde. Fui arrastrada hasta el caballo como si fuera un objeto perdido, sin valor ni dignidad. Las mujeres de la aldea lloraban desconsoladamente. Algunas por miedo a las represalias, otras por vergüenza ante su propia impotencia. Pero yo no lloré, ni cuando me pusieron brutalmente sobre el lomo del animal, ni cuando el sol volvió a castigar mi piel como aquel primer día en que llegué perdida y moribunda. Solo lloré cuando miré hacia atrás, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Y vi a Tacoma agachado con las manos enterradas en la arena y arena rojiza, como si hubiera arrancado su propio corazón palpitante y lo hubiera dejado allí sangrando en la tierra. Pero el desierto me conocía íntimamente, y yo lo conocía a él. Éramos uno solo. Aquella misma noche, con los pulsos aún heridos por las cuerdas y los pies sangrando por la huida, me escapé. Solo. Sin comida ni dirección, paseé entre las piedras afiladas del desierto, cada paso una prueba de mi determinación inquebrantable. El terreno áspero y hostil se extendía interminablemente ante mí. Me corté profundamente en las espinas de los cactus que surgían como centinelas silenciosos. Los insectos me atacaron sin piedad, dejando marcas rojizas por todo mi cuerpo exhausto. Mis ropas, ya desgastadas por el viaje anterior, se desgarraron en jirones, exponiendo mi piel al inclemente sol del desierto. Mis piernas se enfriaron en las noches gélidas, temblando incontrolablemente bajo el manto estrellado.
pero seguí adelante impulsada por una fuerza interior inexplicable. Continué porque mi cuerpo en su sabiduría ancestral reconocía el camino de vuelta a donde pertenecía. 2 días después, cuando mis fuerzas finalmente me abandonaron, caí sobre el suelo ardiente del desierto. Mis labios rachados y sangrantes por la deshidratación apenas podían moverse. Mi pecho ardía como si contuviera brasas encendidas. Sentí la vida escaparse lentamente a través de mis ojos entrecerrados. Y entonces, como en un sueño distante, sentí unos brazos envolviéndome. Fuertes, calientes, seguros. Era Tacoma mi refugio en la tormenta, mi ancla en el caos. Él me encontró desafiando toda lógica y razón. Sin pistas, sin dirección, solo guiado por el instinto. Porque mi olor impregnado en el viento del desierto, mi dolor palpitante y mi ausencia ensordecedora hablaban más fuerte que cualquier brújula. Me cargó con infinita ternura hasta la aldea. Los ancianos, aunque visiblemente impactados por mi retorno, mantuvieron un silencio respetuoso. Chasca, el más anciano y sabio de todos, derramó lágrimas silenciosas al verme. «Volvió por nosotros», murmuró con voz quebrada, «y no pudimos protegerla». En aquel día memorable, una nueva tienda fue erguida en la aldea, no como símbolo de castigo, sino como testimonio de unión inquebrantable. Y en aquella tierra donde antes era considerada un error una intrusa, fui bendecida por los espíritus antiguos. Meses después ella llegó al mundo, la hija que el viento del desierto nos trajo como regalo. Heredó los cabellos dorados de su padre, y mis ojos tristes pero hermosos como ventanas al alma. Las niñas de la aldea la llaman cariñosamente Maika, que en apache significa respeto. Y cuando la observo corriendo libremente por los campos danzando entre las flores silvestres del desierto, comprendo que cada paso del doloroso camino valió la pena. Porque aunque morí una vez en aquel desierto, renací en el amor incondicional de un hombre que nunca me hizo promesas vacías. Simplemente se quedó a mi lado, y eso en su simplicidad fue más valioso que todas las promesas del mundo.